Buenas noches, tengan todos ustedes, mis queridos amigos y amigas que nos están acompañando ya por más de 26 programas desde que empezó la pandemia. Como siempre, tengo un enorme afecto porque me escriben mucho, nos comentan las cosas que van a plantear, que quieren que se trate, etcétera. El programa ya ha pasado de ser un programa o una idea a convertirse en una experiencia extraordinaria y esto solo tiene que ver con todos ustedes. Hoy vamos a tener nuestro diálogo tributario número 27 y el tema es el enfoque BEPS para las reestructuraciones internacionales. Quiero, como siempre, agradecer profundamente a las personas y las instituciones que han hecho que esta actividad y este programa siga funcionando, que son, por un lado, el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad y su decano, y por otro lado, el Grupo de Investigación en Derecho Internacional Tributario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y su coordinador general. Sin ellos no habríamos podido, creo yo, avanzar y trabajar todo esto. El equipo de investigación de Guirita, además, es el equipo que sustenta un poco nuestras presentaciones, que plantea los temas y los ejes de trabajo con mis invitados. Sin duda, la investigación que hace ese equipo es notable. Como ustedes saben ya, está conformado por profesores, por alumnos y también por egresados de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Católica. Y también quiero darles un agradecimiento enorme a todos ellos y su contribución semanal, con sus esfuerzos y con su calidad ya bien probada. Nuestro invitado de hoy es otro querido amigo, de estos que yo llamo buenas personas, con quienes uno puede confiar y con quienes uno puede trabajar ni siquiera conociéndolos de tanto tiempo. Es Óscar González, él es colombiano y socio director de GAN Abogados, Sociedad Anónima. Yo conocí a Oscar no hace mucho tiempo en un evento en Panamá, en unas jornadas en las que estábamos viendo temas de tributación internacional y desde el comienzo me impactó su bonomía, es una muy buena persona, pero también su capacidad intelectual muy profunda, pero además sus ganas de siempre conocer. No sé si esto sea tu naturaleza y personalidad, Oscar, pero yo noté que para ti el saber es una cosa extraordinaria y que siempre vas a estar buscando conocer cada vez más, ¿no? Y eso no me sorprende porque les cuento que Oscar es abogado, graduado con los más altos honores del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, uno de los, y se ha especializado en Derecho Tributario en la misma universidad y además en Derecho Comercial en la Universidad de los Andes, ambas colombianas. Tiene más de 18 años de experiencia trabajando temas tributarios y legales, no solo con sociedades nacionales y extranjeras, sino también con personas naturales. Ha estructurado proyectos, investigaciones administrativas y litigios tributarios para eh, distintos tipos de contribuyentes. Entre otras cosas, él es experto en estructuración tributaria de proyectos y en estrategia para la obtención de implementación de beneficios tributarios en varias materias, perdón, por ejemplo, en energía, en investigación, en I+D, en conservaciones y mejoramientos ambientales, etc. Pero Oscar, además de ser un extraordinario profesional, es profesor de planeación tributaria, hacienda pública y responsabilidad civil en la misma Universidad de Rosario y de otras materias especializadas en derecho tributario en las universidades de los Andes y la Universidad Javeriana. Bueno, ha participado como conferencista y panelista en enorme cantidad de foros institucionales dentro y fuera de Colombia y es además miembro del Instituto Colombiano de Derecho Tributario y de la International Fiscal Association. Pero sobre todo esas cosas, yo siempre insisto, Oscar es una buena persona y es un buen amigo. Oscar, bienvenido al programa y me gustaría escuchar tus primeras palabras. Luis, muy buenas tardes. Lo primero siempre son palabras de agradecimiento. Cada vez que veía en las redes sociales que iban avanzando los diálogos tributarios, me estaba dando cuenta que se estaba creando una gran ola de conocimiento, de saber, de perspectiva sobre lo que nos espera, cómo las circunstancias tributarias del mundo nos están llegando
algo parecido a lo que ha pasado con el coronavirus, que vemos en otras latitudes lo que nos va a venir. Y eso, digamos, me motivó mucho a seguirlos, a participar, a estar muy atento y mil gracias por la invitación. Cuando yo veía los diálogos decía, bueno, ojalá tuviéramos la oportunidad con Luis de pasar un rato pensando, elaborando y creando algunas ideas que pudieran ser buenas soluciones. Y bueno, afortunadamente se está dando y como siempre te quiero agradecer mucho por la labor que estás haciendo. Digamos, es una recopilación de conocimiento, de ideas, de oportunidades en tanto Latinoamérica, en España, en Portugal, y esto se ha vuelto un tema bien importante y creo que es el comienzo de un buen camino de una estructuración desde nuestro perfil latinoamericano para abordar circunstancias de tributación internacional. Y eso solamente lo que denota es la clara empatía que tú generas con muchísimos profesionales en muchos países y también la intención de seguir aprendiendo y dar soluciones a las problemáticas que se nos generan. Entonces, mil gracias por la invitación. Y mil gracias a ti, Oscar, la verdad, por aceptar mi invitación. Eh, yo tenía la idea de invitarte un poquito antes, pero como te vi complicado, estabas complicado hacia agosto, ¿no? Cuando hicimos un otro evento, otra actividad en la universidad, pero te Sí, agradezco señor. mucho de estar con nosotros. Mira, yo te propongo como trabajar 5 temas, si te parece, así un Claro. poco al estilo de un buen café colombiano, sentados ahí conversando. Sí, Eh, señor. Quisiera primero conversar sobre tipos y definiciones de reestructuraciones societarias internacionales, que nos cuentes un poco cuál es tu visión de eso. Luego conversar sobre el enfoque de la OSD, sobre la reestructuración internacional. Pienso que podemos hablar de precio de transferencia y después algún tipo de asuntos de cláusula antielusiva o estos temas. Luego entrar a las reglas especiales de las reestructuraciones internacionales, ¿cómo las ves tú? Ver otros supuestos vinculados a reestructuración. Estoy pensando en redomiciliación de empresas o Sí, de uso de empresas estancadas o que han dejado de actuar durante años, qué efectos podría tener. Y finalmente, si te parece, algunos casitos tributarios sobre operaciones de reestructuración internacional. Pero esto es como las conversaciones que hemos tenido. No necesitamos completarlo porque quiero volver a invitarte además. Si lo agotamos todo, no voy a tener excusa para poder buscar. ¿De acuerdo, Oscar? Entonces empecemos, si te parece. claro Mira, que sí, Luis. eh, ¿qué entiendes tú para nuestro público? Porque como sabes son de varias materias o de distintos enfoques. ¿Qué podemos entender o cómo podemos definir o tipificar la reestructuración societaria internacional? ¿De qué estamos hablando? Sí, gracias, Luis. Digamos que yo creo que ese tema es bien interesante porque de ahí surgen las vertientes de lo que vamos a hablar más adelante y cuáles son los problemas que se han generado y las soluciones que se han dado. Porque yo creo que hay dos concepciones que yo podría clasificar en dos grandes grupos y es lo que se entiende con reestructuraciones empresariales en términos jurídicos, que es, digamos, los que tenemos una formación legal, estamos acostumbrados y que tiene que ver con las figuras corporativas mediante las cuales las entidades buscan algún tipo de asociación mucho más profunda que la celebración de un contrato. Y por el otro lado están las reestructuraciones desde el punto de vista financiero, empresarial y económico, que son muchas a las que hacen referencia nuestras normas de tributación internacional. Entonces yo creo que esos dos ámbitos y esos dos caminos en algunos casos van por separado y en algunos casos se unen en ciertos puntos. Y creo que esa independencia de lo jurídico, que a veces se aleja de lo económico, genera muchísimos problemas que en últimas van a repercutir en temas como el concepto de planificación fiscal agresiva, abuso del derecho, fraude en las formas legales, porque precisamente la creencia de que la estructuración jurídica o la reorganización jurídica esté bien hecha, claramente ya sabemos que no necesariamente significa que económicamente y fiscalmente esté bien hecha. Entonces yo creería que los dos grandes temas de clasificación general que deberíamos tener en cuenta son esos. La reorganización corporativa, llamémoslo de una forma, y la reestructuración financiera y económica, que es la que se conoce como reestructuración empresarial. Y en línea con cada uno de esos, uno puede hacer un catálogo de circunstancias. En el caso de la tipología en términos de reorganización jurídica, pues estamos frente a fenómenos de derecho comercial o de derecho corporativo, como serían
las fusiones, las escisiones, los aportes en especie, las mismas liquidaciones, las transformaciones societarias, el cambio de domicilio, que es uno de los temas que habías mencionado, y cada uno de esos tiene unas estructuras guiadas por el derecho comercial. Y esas estructuras, digamos que te pongo el ejemplo en Colombia tenemos las normas de fusiones y escisiones en nuestro Código de Comercio desde una ley de 1995 y no han tenido en sí ninguna modificación. Las NIF, que también creo que hay un punto que podemos hablar, comenzaron a darle una nueva visión a este tipo de estructuras, pero jurídicamente funcionan como la integración o la desagregación patrimonial en términos societarios, la liquidación que siempre hemos conocido, ahí las NIF también le dan un poquito de sustancia hablando del valor comercial o el valor neto realizable, pero en últimas estamos hablando de figuras jurídicas y figuras contractuales y corporativas. Y eso, digamos, creo que fue lo que le dio origen a muchas interpretaciones que al menos no sé cómo haya sido en Perú, pero en Colombia nos guiábamos mucho por las reglas de derecho comercial y derecho corporativo para tomar decisiones en materias tributarias sin hacer muchos más análisis. Y por el otro lado, en la tipología, el tema de las reestructuraciones empresariales es algo que, si tú haces un análisis de la doctrina y de las sentencias y de los estudios, tangencialmente tocan el tema corporativo o comercial. Digamos que los hechos arrancan desde ahí, pero las soluciones no tienen que ver nada con el tema corporativo en términos legales, sino que tienen que ver con el tema financiero y económico. Y ahí, digamos, el tema de las reestructuraciones empresariales, yo las veo muy enfocadas a diferentes conceptos que ya se están volviendo, digamos, generales en nuestro imaginario, como la redistribución de activos, de funciones, de riesgos y de personal, de intangibles, en qué lugar corporativamente y geográficamente se está generando el valor de un determinado negocio y cuál es la línea económica de por qué un grupo empresarial multinacional toma la decisión de hacer esa reorganización, abandonando el tema de intercambio accionario, relación de intercambio, que es un tema meramente corporativo, y yendo a las razones de por qué analizo el antes y el después en pro de las eficiencias que esa reestructuración tenga. Entonces creo que en términos de tipología es mucho más profunda, es mucho más financiera y está llena de muchos más detalles que la que yo denomino la tipología de la reorganización corporativa. No sé cómo lo veas tú y de seguro en el Perú hay una semejanza muy grande. Buenísimo. No, yo creo que tu interpretación es estupenda. Yo estoy de acuerdo al 100%. Y quisiera simplemente apuntar sobre una cosa que tú has dicho y que es muy válida. Pareciera que en nuestros países el enfoque al mundo interno del país es trata de cuidar que tu reorganización societaria cumpla con los parámetros legales y eventualmente con las cláusulas antilusivas específicas que el propio ordenamiento tributario haya puesto. Te pones de alerta el tema de las NIF porque es verdad, porque en los modelos de influencia de las NIF puede ser que el problema pase a lo contable también, Así es. con los sistemas estructurales. Pero a nivel internacional, pareciera que el enfoque ya no es ese, sino es un enfoque de reestructuración económica y financiera, donde ya estamos viendo otro elemento, ¿no? Y ahí habría que, yo, digamos, solamente subrayar para ya hacerte la siguiente pregunta es, pareciera que en el contexto de OSD el elemento sustancial es por la vía de los precios de transferencia y por la vía de las reglas antielusivas, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito en este segundo tema, pasando ya de los aspectos generales y de las tipologías, ¿qué te parece el tema o cómo ves tú que ha sido el enfoque de la OSD sobre las reestructuraciones internacionales y por qué ha sido ese el enfoque? ¿Por qué la Sí, OSD ha cambiado esta vieja idea de que la cuestión tendría que ser legal y que simplemente la tributación debería ser neutra para no alentar que las empresas se reorganicen legalmente o creen nuevas formas para aprovechar el derecho y por cómo hemos pasado al enfoque económico? Cuéntanos, sí, y eso es muy cierto, Luis, y esa es lo que yo llamo hoy ya la verdad tributaria. La verdad tributaria es exactamente eso, y eso es lo que debemos pensar todos los que analizamos las normas tributarias, ya sean locales o sean internacionales. Y tiene que ver precisamente con que creo que el enfoque que le ha dado la OSD tiene que ver mucho con las materias que ella ha tenido que regular por las circunstancias. La primera tiene que ver con las guías de precios de transferencia.
Y digamos que solamente con el hecho de decir que nos vamos a circunscribir en este punto a las guías de precios de transferencia ya está indicando la dirección que estamos tomando. Porque en últimas siempre el régimen de precios de transferencia, como yo siempre lo he interpretado, es una revisión de la forma en la que tradicionalmente hemos hecho los negocios entre compañías vinculadas y cómo su manifestación económica es la que tiene que tener una preponderancia para efectos fiscales. Entonces, cuando uno mira ese enfoque, sobre todo en particular el capítulo noveno de las guías claramente hablan de que se está refiriendo a una reestructuración en términos de identificación de los elementos productivos de los grupos multinacionales y cómo dependiendo de si tú generas o produces bienes o produces servicios y con qué elementos los generas, con qué conocimientos los generas y con qué nivel de riesgo lo generas, es lo que va a determinar si tú estás en una reestructuración empresarial que tiene uno y otro efecto tributario. Y eso es, digamos, el verdadero enfoque que creo que hoy en día es el que tenemos que darle. Porque en últimas, yo también siempre, cuando hago un análisis respecto a una estructuración, siempre nuestra primera visión como abogados es la estructuración legal, pero cada vez que veo los problemas siempre le digo a mis interlocutores, acá lo que tenemos que ver son las motivaciones válidas o las razones por las cuales se va a tomar una decisión de reestructuración. Y por regla general, el orden cronológico y lógico es que yo tomo la decisión de reestructurarme por alguna razón financiera o económica que termina materializándose en un procedimiento jurídico. Y entre un punto y el otro está el tema fiscal. Y ahí es donde, digamos, la OCDE ha identificado qué es lo que se debe tener en cuenta. Entonces, cuando habla de la redistribución de los riesgos, de las funciones y de los activos, lo que está buscando, y eso, digamos, lo se ve en las normas, al menos colombianas, que lo han intentado incorporar en el régimen, es que haya un análisis sobre cuál es el efecto tributario de la redistribución porque muchas veces tú buscabas la redistribución, pero en el camino no te sentabas a pensar cuál era el efecto fiscal de la redistribución. Y el efecto de la redistribución creo que tiene dos perspectivas. La primera, el acto jurídico o las medidas que tú tomas para cambiar, qué implicaciones por sí mismas tienen efectos tributarios. Y lo otro es, hacia el futuro, la reorganización de esos elementos productivos, cómo va a tener una distribución en términos BEPS, llamémoslo así, de erosión de la base y de transferencia de beneficios, que sea correspondiente con lo que cada una de las entidades del grupo terminó adquiriendo con ocasión de la reestructuración. Entonces eso claramente nos pone en el enfoque de precios de transferencia. De hecho, yo siempre digo las palabras mágicas son funciones, riesgos, activos y personal. Y en Colombia te cuento, desde el año 2012 incorporamos una norma en precios de transferencia que habla de reestructuraciones empresariales y cuando se da una redistribución de ese tipo de bienes, funciones o activos, la norma nos exige que tenemos que revelarle a la Administración de Impuestos cuál es la razonabilidad de la reestructuración, mediante qué mecanismos estamos haciendo la reestructuración, qué pasaba antes y qué pasaba después de la reestructuración, y también explicar cuál fue la remuneración de la entidad colombiana participante en la reestructuración razón por la cual entregó parte de sus activos, bienes y riesgos. Entonces también hay una valoración económica de cómo las entidades no solamente hacen parte de un grupo y en una idea matricial en la que tu matriz te dice, tú me das esto y se lo entregas a otro, sino que también una visión de qué gano yo dentro del grupo empresarial como partes vinculadas y ahí hay un concepto de arm's length muy importante y es yo cómo participo en la reorganización y esa participación tiene un valor de mercado y ese valor de mercado cómo afecta mi comportamiento y si sí fui remunerado adecuadamente o no fui remunerado adecuadamente en términos de mercado. Entonces creo que ese es el primer lado del enfoque. Y el segundo lado del enfoque tiene que ver pues con nuestra acción 12, la de las medidas de revelación de las planificaciones tributarias agresivas, que si tú, digamos, cuando uno hace la revisión de las acciones de BEPS, siempre llegamos a puntos en los que uno se emociona mucho filosóficamente
pero prácticamente se devuelve un poco a la realidad. Y obviamente ya en otros temas como nuestro famoso BEPS 2.0 en temas de tributación digital se han dado otro tipo de pasos, pero en las otras acciones hay unos pasos que podrían generar, digamos, dudas sobre su aplicación práctica y por eso creo que cuando estaba pensando en el tema del enfoque BEPS, me pareció aún más interesante el enfoque propiamente europeo. Y es precisamente que si tú ves la acción 12 cuando hablan de estas planificaciones, se circunscribe a un análisis de cómo y en qué circunstancias tú le tienes que revelar la información a la administración de impuestos, seas tú contribuyente o seas lo que se llama un intermediario fiscal. Pero se circunscribe a eso sin llegar tanto a la sustancia. En cambio, si tú miras la directiva de la Unión Europea sobre la planificación agresiva, ahí te están diciendo muchísimas más cosas. Ese documento DAC 6 me parece muy revelador porque creo que nos da muchos elementos de juicio de lo que nosotros como asesores académicos o estudiosos tenemos que ver las reorganizaciones. Y es lo que se llaman las señales. Es un tema casi que esotérico y es que tú tengas la capacidad de ver el futuro. Entonces, si tú ves la señal, es posible que cojas un camino inadecuado y por eso tienes que levantar las alertas de la señal. Entonces, cuando la norma europea habla de las señales generales o de las señales específicas, pues hay que darle mucho valor porque esas son señales que tú veías o patrocinabas y nunca reparabas en si eran señales de que algo podía estar mal en el futuro. Entonces, por ejemplo, dice esa directiva, una señal es que, por ejemplo, el intermediario fiscal, es decir, el asesor, participe en sus honorarios respecto de un porcentaje en el éxito. Y ese es un tema casi que chocante para un asesor porque uno dice, no, esa es la forma en la que cuantifico, pero no es la forma en la que yo veo la estructura. Quiero el éxito, pero no necesariamente vamos a tener éxito. Pero también hay temas mucho más específicos como las señales particulares que sí son claves. Y si uno lo mira, esas señales hablan de cosas como transferencia de intangibles de difícil valoración. Y cuando tú hacías eso antes jurídicamente tenías otra visión y además también te guían y te dicen, hay una señal sospechosa y es, claro, usted puede tomar las decisiones de hacer esa reorganización respecto del intangible, pero tiene que hacer un ejercicio financiero. Si el valor de la utilidad de la entidad que tenía el intangible durante los próximos 3 años, esa utilidad disminuye en un 50%, entonces ahí hay una sospecha específica de que no hay razonabilidad jurídica para cambiarlo de persona jurídica del grupo. Entonces creo que ese es un tema muy interesante y que creo que tiene un enfoque que pasa de lo filosófico y cada vez más está llegando a lo concreto y lo veo muy concreto en la directiva de la Unión Europea. No sé tú cómo lo veas de lo que dice la OCDE y BEPS, que a veces no se refleja con lo que sucede concretamente. Pues has planteado la cosa tan clara que ya me has dejado sin capacidad de decir nada. No, para nada. Vamos a ver, entonces, estamos conveniendo, debemos convenir en que todavía hay un enfoque desde los estados, en sus propias normas internas, que están al paso de varias cosas. Hay un enfoque muy claro de BEPS, vinculado a dos espacios, como has dicho bien, al tema de digamos, los enfoques de planificación fiscal agresiva a través de estas reestructuraciones. Y por otro lado, tratar de guardar el valor de mercado, entre comillas, el precio de transferencia en las reestructuraciones y por esa vía también volver sobre el análisis de sustancia en lugar de forma, ¿no es cierto? Y tú haces un análisis de que, mira, cuando tú ves BEPS sacando la parte de precios, cuando tú ves el resto, la acción 12, te das cuenta de que BEPS no es tan complejo como ha querido hacer la Unión Europea respecto de su propia estructura, ¿no es cierto? Me parece que los itinerarios están claramente establecidos. Me gustaría ir por el primer cuadrante. Sí, ya que estamos en futurología, vamos por los 4 cuadrantes ¿cómo se llama esto? Del universo. Vamos por el cuadrante alto, o sea, los precios de transferencia. Empecemos por ahí. ¿Cierto? La guía de precio de transferencia señaló o señala, o lo tenemos claro, que el principio de plena competencia no se aplica de forma distinta a las reestructuraciones empresariales, ¿no? O sea, la idea es, miremos este hecho exactamente como miramos cualquier otro. Sin embargo, las guías dicen que la cuestión clave respecto al artículo 9 del modelo de OECD y del principio de plena competencia es si en una reestructuración empresarial existen condiciones aceptadas o impuestas
que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, ¿no es cierto? Sí. Analicemos esta reestructuración económica y veamos, y entonces me parece, si tú has leído esto igual que yo, las guías analizan dos situaciones: la determinación de la compensación de plena competencia por la propia reestructuración y luego la remuneración de las operaciones controladas por reestructuración, como un elemento adicional, porque necesitas ver esos dos momentos, ¿no? No sé si tienes algún comentario sobre este enfoque, cómo lo has notado y cómo ha bajado esta Colombia, si es que ya está bajado en Colombia. Sí, digamos que el primer comentario, arranco por el final, como las historias de ciertos autores de realismo mágico. Y es que se ha intentado, digamos, darle una visión cada vez más sustancial en términos de lo que se busca como consecuencia de la reestructuración, que es como el siguiente enfoque, que es la operación controlada, es decir, la operación entre los miembros del grupo que claramente pues debería cumplir el principio de arm's length. Pero esa búsqueda yo creo que todavía está en un momento de prefactibilidad, porque las normas, digamos, colombianas, si bien es cierto, incorporaron hace 8 años la expresión reestructuración empresarial como un parágrafo de la norma de la metodología de precios de transferencia, y hay un decreto reglamentario en Colombia desde el año 2013, simplemente se refieren al final, toda la información que se solicita tiene que ver con cómo determinas la remuneración, la retribución por el acto de reorganización. Entonces, digamos, llegamos a la primera parte de la visión. Y yo creo que eso es bien importante que se haya abierto, porque claramente lo que tú dices es, no hay ningún, y lo que dice la OIT, no hay ninguna razón para que el principio de plena competencia se interprete de una manera diferente en el contexto de una reorganización. Precisamente, y como yo lo decía en algunas clases, precisamente es el escenario en donde debo mirar más el principio de plena competencia en su máximo esplendor, porque yo mismo estoy dando justificaciones que entiendo suficientes para llegar a la reestructuración, pero que al mismo tiempo no están evaluando las circunstancias de un mercado. Esta discusión yo creo que se daba originalmente cuando se analizaba las guías antes de las últimas modificaciones, y era la comparabilidad o la dificultad en la comparabilidad. Entonces, cuando tú decías, es que mi reestructuración busca satisfacer exclusivas necesidades de mi negocio, que no tienen características semejantes a las de los demás por las razones que tú quisieras dar. Entonces, cuando tú mismo te autoconvences de que no tienes por qué aplicar el principio igual que como lo aplicas en otras operaciones, en la práctica creo que estás cometiendo un error porque te estás autoengañando. Y eso es, creo que es lo que está pasando, y creo que esa visión es muy importante que la interioricemos al menos en nuestros países cuando analicemos las estructuras e incluso en las fiscalizaciones. Incluso la administración de impuestos también debería tener esa visión, y sabes que creo que no la tienen. No la tienen porque todavía se sigue centrando las fiscalizaciones en temas o puramente formales o en temas que tienen que ver con tu operación con partes vinculadas, pero no en el contexto de una reorganización. Acá en Colombia, hasta donde tengo entendido, no hay ningún pleito relacionado con ese tema, pero creo que ese enfoque es bien interesante y el mundo ya lo tiene claro. Y lo otro es, al final de cuentas, cómo las operaciones controladas, una vez hecha la reorganización, tiene sentido, tanto desde el punto de vista de cómo se reorganizaron los activos y los riesgos, como desde el punto de vista de cómo remunero esa reorganización en los contratos que yo celebro. De hecho, en su momento, y cuando lo veamos, el tema del caso Roche es un ejemplo tal cual de eso que te estoy diciendo. Y es que en estricto sentido se tomaron unas decisiones económicas y financieras que al final de cuentas, en el reflejo contractual que surgió con posterioridad a la reestructuración, es donde el juez tomó la decisión de decir que había una consecuencia tributaria indeseable. No sé si inesperada, pero sí al menos indeseable, y tiene que ver precisamente con eso. La reestructuración no tiene que verse solo en el momento de su nacimiento, sino en el momento de su funcionamiento. Y yo leí igual, yo leí ese capítulo noveno igual que como tú lo estás comentando. Perfecto, entonces estamos perfectamente alineados. ¿Cómo dicen que la comunidad andina no funciona bien? Por lo menos en las ideas funcionamos bien. El problema no es que funcione bien, es que no hablamos tanto. Exacto, ese es el problema, eso es verdad. Bueno, mira, a mí me han sorprendido,
vuelvo un poquito al inicio porque la última parte la has dicho perfectamente. A mí me sorprende, por ejemplo, cuando yo hablo con algún cliente o cuando enseño clases, ¿no? Le digo a alguien, mira, para efectos de reestructuraciones empresariales internacionales, tú tienes que entender que cuando te transformas de distribuidor pleno en distribuidor de riesgo limitado, comercialización, agente de ventas o comisionista, que desempeña sus funciones para una empresa asociada en el extranjero, ya te puede convertir en un supuesto de reestructuración empresarial y a la mira de un riesgo de planificación fiscal, ¿no? O, por ejemplo, cuando te transformas de fabricante pleno en fabricante por contrato o fabricantes a precio fijo. O sea, cuando cambias la modalidad de la manera como te estás relacionando, tú hablabas ahorita del caso Roche, de pronto ya estás en el marco de una reestructuración del negocio y eso puede traer consigo el problema de precios, pero además el problema de la sospecha de un problema elusivo, ¿no? O cuando Sí, transfieres, como decías al comienzo, activos intangibles o derechos sobre activos intangibles a una entidad central dentro del grupo, ¿no? Las IP companies, como le llaman, o cuando concentras funciones de una entidad a un lado y reduces el ámbito de actuación o de nivel de funciones en el otro lado. O sea, tú estás simplemente, no has cambiado las formas jurídicas, sino que estás reasignando, como tú dices, las funciones, los trabajos, los costos, y de pronto ya estás ante una reestructuración. Entonces, en ese marco, querido Oscar, yo quería preguntarte, esta idea de ya de cuando estás analizando en el enfoque OSD la estructuración, ¿no es cierto?, del, del precio, digámoslo así, la guía empieza a decirte que tienes que ver los beneficios potenciales y lo denomina como beneficios futuros esperados, ¿no es cierto? ¿Cómo miras esa noción tú, la de el análisis del beneficio potencial, del beneficio futuro esperado? sí, volvemos a la magia y a la adivinación, porque es precisamente, que creo que van saliendo algunas conclusiones de lo que vamos hablando respecto de lo que se entiende y del objetivo. Porque digamos, creo que la clave acá en este tema tiene que ver con un asunto, digamos, filosófico, y es cuando tú analizas el entorno de una reestructuración, muchas veces lo que las normas internacionales y las autoridades de impuestos buscan es que tú no saques ventaja de lagunas o de circunstancias o de falta de convergencia entre las jurisdicciones de unos países. Es decir, presume que tú estás pensando que tomas la decisión para un provecho tributario. Y esto que tú estás mencionando es un ejemplo de una visión completamente diferente. Y es la visión de que tú tomas decisiones fundamentado en los criterios económicos que te llevan a hacerlo para distribución de riesgo y puedes terminar en una consecuencia tributaria inesperada o indeseada. Entonces, en este orden de ideas, creo que hay un punto que puede unir los dos cabos. Y el punto que puede unir los cabos es el concepto, digamos, del beneficio futuro o del precio futuro o de la valoración de por qué en el futuro tiene sentido que yo esté haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y eso ahí creo que es la mejor explicación. Cuando yo lo veía en la guía, yo decía, claro, es un poco como de adivinación de cuál va a ser ese beneficio futuro derivado de la reestructuración para calificarla o no con una consecuencia tributaria o no, pero en el fondo, si tú lo miras desde el punto de vista financiero y de la banca de inversión y de que hacen los análisis de adquisición y de reorganización, siempre tú estás pensando en el EBITDA, en la rentabilidad del futuro, incluso en los mismos negocios cuando tú estás haciendo adquisiciones, tú dices, bueno, yo compro un tramo de un negocio o fusiono parcialmente, pero solamente compro el otro tramo si dentro de los 3 o 4 años siguientes la rentabilidad sube unos porcentajes y no se ve afectada por otras razones. Entonces, en el fondo, lo que nos están diciendo es, tomen todos esos elementos financieros y denles un contexto tributario, porque antes no se los estaba dando. De hecho, todo lo contrario, cuando yo encontraba la justificación financiera, estaba tranquilo con mi consecuencia tributaria. Mientras que acá me están diciendo es, no solamente utilícelo como elemento de juicio para defender su estructura, sino como un elemento de, no de juicio, sino de cumplimiento de los requisitos de la estructura por sí misma para efectos de precios de transferencia. Entonces creo que ese es el tema del valor del beneficio futuro, la identificación de lo que vale que la reorganización se haga en un término
y no en el otro. Y claramente cuando tú tomas la decisión de que cambias de ser un fully fledged manufacturer, por ejemplo, pero te dicen, no, ahora simplemente eres un promocionador, debe haber unas razones económicas claras, pero en ese momento, pues la balanza puede voltear y terminas creando un establecimiento permanente que no te había soñado que ibas a crear en una jurisdicción inadecuada. Digo, Estás en mute. exactamente. Sí, 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 exactamente. Me emocioné y se puso en mute. O sea, comparto plenamente la cuestión filosófica. Exactamente. Lo que antes era un elemento de validez, de validación de tu operación, ahora es un instrumento de validez justificante de su existencia. Exactamente, de fondo. Exactamente. Muy bien. ¿Y qué opinas de esta idea, de este concepto de la compensación en el marco de una renegociación de acuerdos existentes? ¿No? Yo te cito la parte de la guía, el 449. A mí me ha gustado siempre esta noción, porque creo que da un poco para seguir insistiendo en esta cuestión filosófica. Dice, cuando se finaliza o renegocia una relación contractual en el contexto de una reestructuración empresarial, la entidad reestructurada puede sufrir algún perjuicio como los costes que implique la reestructuración. Dice, depreciación de activos, finalización de contratos laborales o costes de reconversión, por ejemplo, generados por la adaptación del modelo existente a otras necesidades de los clientes o pérdidas en el beneficio potencial. En estos casos, dice la OCDE, se plantea la cuestión de si en condiciones de plena competencia debería pagarse una indemnización a la entidad reestructurada y de ser así, cómo deberíamos calcular tal indemnización. Entonces luego habla de un mecanismo para determinar la compensación en el caso de la plena competencia, ¿no? ¿Qué te parece esta idea, este concepto? ¿Cómo lo ves? Súper interesante. Además, Luis, porque también cobija otra de las áreas del derecho que yo amo y es la responsabilidad civil. De hecho, mi primera práctica y mi primera experiencia académica durante muchos años fue hablar de responsabilidad civil antes de ser seducido por el derecho tributario. Entonces, cuando yo lo leí la primera vez, mi reflexión fue, ¿por qué estamos hablando de una indemnización de perjuicios? ¿Ahí me oyes, Luis? Te digo que me habías dicho que tú empezaste por otro lado y luego te enamoraste, sí. Continúa, Así es. perdón, continúa. Entonces, precisamente cuando cuando la guía habla de el surgimiento de una indemnización, yo creo que el tema tiene que ver precisamente con de qué estamos hablando, porque si bien es cierto, en condiciones de mercado, si un tercero, con ocasión de una terminación contractual o de una renegociación de un contrato, es natural que siempre se lleguen a firmar, por ejemplo, lo que llamamos en Colombia contratos de transacción o los settlement agreements en el derecho anglosajón. Y en esos contratos se pactan el pago de sumas de dinero que tienen una u otra naturaleza. Entonces, cuando yo lo leía, yo decía, primero, entiendo el enfoque y estoy de acuerdo, sobre todo por mi raigambre de derecho civil y derecho comercial. Claro, hay una necesidad de reparación, hay una necesidad de reparación que en términos de mercado, todo tercero estaría esperando una reparación en términos corporativos y en términos civiles. Entonces creo que es adecuado pensar que debería darse esa reparación. Ahora, la consecuencia tributaria. La consecuencia tributaria de la reparación no puede ser automáticamente la consideración de que ese pago sea un ingreso para efectos fiscales, porque muchas veces, y es una interpretación, digamos, común, tiene que ver con la naturaleza de lo que me están pagando. Y doy el ejemplo de lo que ha sucedido en Colombia con muchas opiniones de la Administración de Impuestos y litigios que se están comenzando a dar, y es los pagos que se hacen con ocasión de un contrato de transacción por el cual se termina una relación o se cambia la relación, o por una novación de lo que nos enseñaban en Derecho Civil en la universidad, de que cambia una obligación por otra. Se hacen unos pagos, pero no todo pago es susceptible de incrementar el patrimonio de quien lo está recibiendo. Entonces creo que el análisis de precios debería también identificar cuándo estoy hablando de un pago por indemnización, según primero, versus un pago por la retribución de un bien o servicio. Porque muchas veces estas reestructuraciones dicen,
entrégueme anticipadamente un bien o le pago anticipadamente lo que usted debió haber recibido por la venta de este bien o servicio, y hay que saber si eso se trata en términos legales como un daño emergente, es decir, como la reparación misma del detrimento patrimonial, y habría elementos de juicio para decir que ese ingreso no está grabado, mientras que si se habla de un lucro cesante, que es lo que dejé de ganar, pues sí estaría. Y además también decir qué pagos no son indemnizatorios, porque cuando se llega a la decisión de terminar una relación contractual o modificarla, a veces estoy haciendo pagos anticipados y estoy diciendo lo que estoy pagando es por lo que usted no está recibiendo, pero en términos de la misma, digamos, guía, se puede entender como la remuneración por tomar la decisión de entregar un bien o de entregar un riesgo. Entonces creo que tiene muchas facetas y yo creo que tú tuviste la misma impresión. Está escondido ese tema en la guía, escondido, pero cuando uno lo saca a relucir puede tener un montón de manifestaciones, más, incluso más allá de lo tributario, incluso de responsabilidad en términos de por qué no se exige ese tipo de responsabilidad por el detrimento. De hecho, acá en Colombia hay una norma de derecho corporativo, derecho concursal, que dice que cuando se pruebe que el mal estado de los negocios de la subsidiaria depende de las decisiones de la matriz responderá solidariamente por las obligaciones de la subsidiaria con terceros. Si eso es claro respecto del punto de vista corporativo, uno podría llegar a la conclusión de que yo no tengo el derecho absoluto de, como matriz, tomar la decisión de dejarte marchitar comercialmente, que ese derecho no es único ni inalienable, sino que por el contrario, al buscar la conservación de la empresa como grupo, debería tener unas consecuencias que incluso superan lo jurídico y tener consecuencias concursales. Ya me fui a otro tema muy lejano. Muy, muy interesante. Ahora me gustaría terminar con una cuestión, este bloque de precios con una cuestión, ¿no? Los lineamientos de las guías emitidos por OSD, estas que estamos conversando, Sí, deberían reconocerse compensaciones para las empresas participantes, esto que estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿pueden ser aplicadas a nivel de la legislación interna? ¿Tú lo ves? O sea, ¿tú crees que al final, o sea, cuando tú lo miras en el marco de la tributación internacional y de una relación internacional, bueno, vas al artículo 9 de los convenios, ya ahí coges el asunto, pero en un análisis de precios de transferencia interno, empezar a recalificar y a recomponer estas operaciones o a introducir estos conceptos, ¿lo ves razonable o no lo ves razonable? esa es una muy buena pregunta, Luis. Yo lo veo, digamos, lo veo razonable sustancialmente hablando, pero con serias dificultades en su ejecución de la razonabilidad, porque desde el punto de vista, digamos, legislativo, en términos de precios de transferencia, y lo digo, digamos, localmente por la norma que nosotros tenemos, la norma que nosotros tenemos habla de que tú debes explicar en tu estudio de precios de transferencia lo que yo siempre digo, el cómo, y es decir, qué contratos cambio, qué contratos liquido, el por qué, que es la razón por la que lo estoy haciendo, y el antes y el después de la reestructuración, y al final dice, con miras a establecer la retribución de precios de mercado que se debió haber dado porque el contribuyente colombiano abandonó una posición en el grupo empresarial y fue, digamos, rebajado o disminuido en su importancia dentro del grupo. Cuando uno lee eso, uno dice, sí, podría haber una aplicación y me parece que es razonable, pero creo que en la práctica va a haber muchas confusiones de esa figura, sobre todo con dos temas. Primero, en temas de términos de precios de transferencia, con el método, con el método. Porque, digamos, desde el punto de vista de precios de transferencia, tú puedes llegar a que las conclusiones del método de varias operaciones del grupo te llevan a que el método es el método A, pero para efectos de la reestructuración el método no es A, sino el método es B por las características. Entonces, eso te lleva a un problema de compliance y a un problema de fiscalización y a un problema de quien te ayuda con la estructuración del cumplimiento. Eso por ese lado lo veo, digamos, bien complicado. Y lo otro también es que cuando tú ves eso en la aplicación de la vida real de la fiscalización,
debes tener tú como ente fiscalizador un entendimiento muy completo de cómo funciona la operación. Entonces, si tú no le das como contribuyente a la administración la información suficiente, a veces el conocimiento de la fiscalización es muy reducido y terminas peleándote porque la hoja no era de color azul, sino de color verde. Entonces, también creo que la razonabilidad desde el punto de vista práctico en términos colombianos de llegar a ese mecanismo versátil en donde tú haces tu estudio de precios, pero cuando hay reorganizaciones haces tu estudio especializado, pues tiene las mismas dificultades de lo que hoy ya tiene un tema de precios sin hablar de reestructuración. Sí, de acuerdo totalmente. Ahora, quiero entrar al tema de la cláusula antielusiva y de la lógica antiabuso ya a nivel interno, ¿no? Si compartimos la idea, pero antes quiero hacerte una pregunta sobre Colombia, en el Sí, siguiente sentido. Entiendo yo que en Colombia ya estamos hablando de un modelo de determinación del impuesto a la renta sobre base de un balance único, ¿no es cierto? Eso es así. sí, es el objetivo. Ya. Como lo hablamos en la reunión que tuvimos, es motivacional y va en ese camino, pero hay una conexión formal, digamos, la norma establece una conexión formal. Y una pregunta, ¿y entonces cómo se está? ¿Tienen todavía el viejo régimen de reorganización de sociedades con cláusulas antielusivas específicas que buscaban la neutralidad o eso ya lo sacaron y se están llevando por las reorganizaciones económicas de las NIF? ¿Cómo han pensado ese tema? ¿Cómo está eso? Ese tema, como lo dices, todavía seguimos porque es nuestro viejo nuevo régimen. Porque digamos, la historia del tema de la reorganización en Colombia desde el punto de vista fiscal tenía dos artículos del estatuto tributario que eran muy famosos, que eran el 14 y el 14.1. Cada uno de ellos tenía una o dos líneas en donde decían que las fusiones y las escisiones no generaban efectos en el impuesto sobre la renta. Y en el segundo inciso y en otro artículo decían que no generaban efectos en materia del impuesto a las ventas. Y durante muchísimos años convivimos con esa norma que permitió hacer operaciones de adquisición de activos indirecta a través de esas normas. Y esa norma solamente para nosotros cambió, Luis, en una ley del año 2012. Es decir, sí, comenzó a estar vigente el 1 de enero del 2013, de tal manera que hoy en día esas son las primeras fiscalizaciones que estamos viviendo y que ya se están volviendo litigiosas, tienen que ver con cómo estamos apenas interpretando nuestras cláusulas de neutralidad en las reorganizaciones. Entonces, eso es para darte el parámetro de qué tan colgados podemos estar de incorporar el tema NIF o el tema financiero o el mismo tema OTE de reestructuraciones en el imaginario tributario. Hoy en día estamos trabajando mucho en discusiones sobre si cumplo o no los requisitos para que la operación sea grabable o no grabable. Y si cumplo los 10 requisitos es grabable o no, pero ninguna de las discusiones y las normas de hace 8 años, mucho menos, hablan de si hay sustancia o si hay propósito de negocio o si hay beneficiario efectivo. No, no lo hablan. Entonces nuestras normas locales siguen siendo plenamente de neutralidad y de equilibrio en las operaciones para compararlas con operaciones no grabadas. Nada de sustancia de fondo todavía. Mira, en el caso peruano, nosotros tenemos las reglas de precios. Evidentemente, las reglas de precios, por lo menos en nuestra legislación, no pueden recalificar actos. O sea, no podemos, en base a una norma de precios, entender que se ha producido otra operación. Para eso Sí, tendríamos que usar la norma antielusiva general. Pero en nuestro régimen de reestructuración empresarial, que es también un modelo clásico buscando la neutralidad, tenemos una cláusula antielusiva específica que consiste en, bajo ciertos rangos, evitar que la neutralidad de la reestructuración empresarial o la reorganización empresarial permita que se hagan transferencias de activos que debieron pagar su impuesto a la renta en situaciones normales. Es una cláusula digamos, tomada un poco de la jurisprudencia internacional. Pero la pregunta que ha ocurrido aquí es, estos estándares mínimos que te piden para reconocer que estás ante una reorganización empresarial y por lo tanto beneficiarse de la regla de neutralidad, ¿qué pasa si estás debajo de esos estándares, pero hay cierta evidencia de que tu planificación en realidad es elusiva?
Entonces ahí ha entrado la discusión si podríamos usar la cláusula antielusiva general de la legislación en nuestra norma 16 Sí, en esa parte donde no se aplica la norma específica. Y entonces nos lleva a la filosofía del derecho otra vez para ver cuál sería la relación entre una cláusula antielusiva general y una cláusula antielusiva específica dentro de la legislación interna. ¿Cómo entras tú en este debate, en esta discusión? ¿Cuál es tu posición? A ver si estamos alineados o aquí ya nos desalineamos un poco. sí, Cuéntame. no, no, yo creo que, a ver, yo como lo veo, nosotros, digamos, como consecuencia de la aplicación de las normas de reorganización en Colombia, para efectos fiscales, que incluyen aportes en especie, fusiones y escisiones, ¿no? También se circunscribe a lo corporativo, todavía tenemos ese raigambre de las operaciones que está tratando como de reorganizaciones. Esas normas tienen claramente el objetivo de establecer que si no se cumplen esos requisitos, la operación va a estar grabada con el impuesto sobre la renta o de ganancia ocasional. Yo, digamos, la administración todavía no hay litigios, entonces no puedo hablar de casos fallados, pero de lo que he visto, tampoco la administración de impuestos ha hecho la aproximación de cómo soluciona las problemáticas sustanciales que superan el cumplimiento de los requisitos formales para entender la neutralidad de la operación. Porque acá en Colombia, no sé cómo funciona en el Perú, pero en Colombia los requisitos de neutralidad tienen que ver con dos cosas, que un porcentaje importante de los accionistas Uh -huh. participe en las sociedades resultantes del proceso, ya sea si es reorganizativa o adquisitiva, y por otra parte, que esos accionistas que participan tengan su remuneración representada en acciones de las sociedades o derechos en las sociedades que resultan del proceso de reorganización. Entonces, no hay ninguna otra guía que me lleve a pensar que hay una cláusula más filosófica antielusiva en términos de propósito de negocio, por ejemplo, o de sustancia sobre forma. Pero me atrevería a decirte que es cuestión de días o de semanas que en el primer caso de fiscalización la administración de impuestos diga, puedo irme a nuestra norma, a nuestra cláusula general antiabuso, porque la cláusula general antiabuso colombiana, que es nuestro famoso artículo 869, habla de conjunto de operaciones, series de operaciones, actos o negocios jurídicos. Entonces, la posibilidad de entrada de la cláusula para permear el entendimiento de las reorganizaciones como elemento de juicio adicional, ya no desde la perspectiva de la neutralidad, sino de la ilusión, creo que el plato está servido. El plato está listo para ser servido y va a llegar a la mesa en el primer momento en el que llegue a suceder. Uh -huh. Sí, pues efectivamente, yo pienso, lo he pensado mucho. Este tipo de cláusulas llamadas antielusivas específicas por la forma, porque son ficciones más o menos, no tanto como tú dices por el objetivo, no deberían, en mi perspectiva, limitar la aplicación de la cláusula antielusiva general, pero acepto que es una discusión que va a tardar un tiempo en acabar de completarla, ¿no? Porque tengo varios queridos amigos en el Perú que piensan distinto. Uno de ellos es una persona que quiero mucho, que se llama Fernando Susunaga, que va a estar a fines de noviembre o principios de diciembre conversando también aquí, Sí, pero él no cree eso, él cree otra cosa, pero estamos todavía en el debate y era justo decírtelo. Ahora, ¿y cuál es la claro. relación? Fíjate tú, ¿qué pasaría? Bueno, también lo podríamos conversar después, pero creo que es el momento. ¿Cómo ves tú la relación entre la cláusula antielusiva general colombiana o la cláusula antielusiva general y las cláusulas antiabusos de convenios? Por ejemplo, si tuviéramos una cláusula LOB, la del MLI, ¿no es cierto? O la cláusula PPT. Pensemos en la PPT mejor. Pensemos en una cláusula PPT en los convenios, eh, eh, estructurando una operación y luego la cláusula antielusiva general de la legislación interna. ¿Las ven compatibles? ¿Solo se aplica una? ¿Ya tienes una posición tomada al respecto o no? Sí, digamos que yo creo que todo va a tener que ver mucho con cómo nos afecta la propuesta del EMALAI, ¿no? Es decir, porque si uno lo revisa con cuidado en el tema del propósito y del objetivo del tratado, la cláusula propuesta o sugerida del EMALAI es un tema que genera muchas inquietudes desde el punto de vista del propósito de negocio porque siempre está muy circunscrita a la interpretación de que
al menos uno de los objetivos sea un objetivo tributario. Entonces es un poco, digamos, es muy restrictiva en el sentido, entendería yo, de que busca los beneficios de un tratado, ¿no? Obviamente en la legislación estamos hablando de la interna, me refiero de las consecuencias o de matizar o disminuir las consecuencias tributarias, que es lo que conocemos acá en la norma local como el provecho tributario. ¿Qué es el provecho tributario? Y eso está dado a una circunstancia que cambie de manera natural el destino que iba a tener una operación. Entonces, cuando yo hago algo artificioso y dice la norma colombiana, sin aparente propósito económico, creo que al menos desde el punto de vista colombiano sí se distanciaría de lo que se entiende de la cláusula de propósito, de cómo van a ser, terminar siendo las de los tratados, que dice que al menos uno de los objetivos. Es decir, esa es mucho más estricta porque estoy diciendo, ¿te quieres llevar la medalla de oro, que es el tratado? Pues vamos a ser muy estrictos, mientras que la cláusula local habla de tratamientos tributarios que no necesariamente son beneficios tributarios o excepciones tributarias, sino economía de opción que conocíamos antes de elegir el contrato de agencia y no el contrato de comisión, por decir algún ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la norma colombiana local es mucho más entendible y laxa para decir que exista o no propósito de negocio aparente. Si yo explico el propósito de negocio aparente o no, podría tener una ventaja de interpretación para defender la estructura, mientras que creo que en la de los tratados es un poco más clara en decir la sospecha de propósito tributario va a estar proscrita porque te voy a dar un beneficio. Es muy curioso porque desde la perspectiva peruana, por ejemplo, ¿no? Cuando el lema LAI dice uno de los propósitos, ¿no? O el propósito especial es, en el caso de la norma peruana, te pide que no habla de propósitos, sino de finalidades, de efectos, Claro, con lo cual la objetiviza más. Me claro. pareciera, es curioso, ¿no? Porque en digamos, la cláusula colombiana está acá, aquí está mala y la peruana está aquí, ¿no? Y te cuento que en el Perú hubieron personas que dijeron que nuestra cláusula era absolutamente hiper insegura. Pero claro, mirando todo el resto del panorama, uno dice, oye, pero afuera está todo mucho más inseguro. Bueno, me gustaría pasar, me gustaría pasar a otros supuestos vinculados a la reestructuración internacional, si te parece. Por ejemplo, Claro pensemos que en sí. el caso de redomiciliación de sociedades. ¿Cómo lo ves? Yo ¿Cómo ves? ese tema, digamos, era muy, cuando yo comencé el ejercicio de mi profesión hace unos años, no tanto, ¿no? Era común que cuando tú hacías una estructuración en el exterior y si esa estructuración era offshore, en términos, digamos, de jurisdicciones con algunas ventajas corporativas y tributarias, era normal que existiera una cláusula de derecho anglosajón que se llama la flea clause, que es la cláusula de escape, y era una cláusula de escape por domicilio. Y Claro. era prácticamente como digo yo, un panic room, dependiendo de que se dieran ciertas circunstancias. Tú salías corriendo y te metías en tu cuarto de pánico y te permitía un cambio de domicilio. Y eso creo que, en mi opinión, tiene una perspectiva desde el punto de vista colombiano, y es que la Superintendencia de Sociedades, que es la entidad que analiza las normas de derecho corporativo, ha dicho algunas cosas muy puntuales sobre esa cláusula o sobre esa posibilidad, y lo que ha dicho es que según su interpretación, el cambio de domicilio de una sociedad colombiana solamente puede darse respecto de otro lugar en el territorio colombiano. Entonces ahí, desde el punto de vista de reestructuración internacional, te lo frena en seco. Te dice, no, si quieres cambiar de domicilio, cambias de Bogotá a Medellín, pero no cambias de Bogotá a Ciudad de Panamá. Y desde el punto de vista de la llegada de entidades por cambio de domicilio a Colombia, la superintendencia ha dicho que esa figura no la reconoce en términos de que uno de los atributos de la personalidad societaria es el domicilio de acuerdo con la ley colombiana. Entonces, que si tú solamente trasladas un atributo de una entidad del exterior para ser regido de acuerdo con la ley colombiana, pero los otros atributos de la personalidad societaria no los trasladas, pues esa sociedad seguirá rigiéndose por las leyes del país en donde se originó y no solo por el hecho del solo cambio de domicilio como atributo individual te genera algún cambio en el tratamiento. Entonces, creo que también está muy restringido por el lado corporativo.
Y por el lado tributario, yo creo que surgió, en mi opinión, tú me dirás cómo lo ves, pero yo creo que el peor enemigo de la redomiciliación es la sede efectiva de administración, porque simplemente ella te dice, ya antes teníamos muchas discusiones sobre el domicilio principal, el domicilio fiscal, las sucursales, si tiene un domicilio tributario diferente, pero en últimas, en mi opinión, la sede efectiva de administración te dice, no me importa tu domicilio. De hecho, la norma colombiana dice, se entenderán entidades nacionales las que tengan domicilio en Colombia, las que se creen de acuerdo con la ley colombiana y las que tengan sede efectiva de administración en Colombia. Entonces, al final de cabo, te están diciendo, no me importa fiscalmente dónde quede tu domicilio y esa figura de escape conmigo no funciona, es como yo veo que la norma colombiana lo interpreta. No sé cómo lo veas y en el Perú cómo funcione o si se suele usar. No, nosotros en el Perú, para efectos del impuesto a la renta, tenemos una regla muy objetiva. Va a ser domiciliado solamente aquella entidad que ha sido constituida en el territorio del Perú. Por lo tanto, un acto de redomiciliación significa en el Perú renunciar a la condición de empresa, digamos, constituida en el Perú y constituirte fuera, o al revés, dejar de constituirte afuera y constituirte aquí, ¿no? Y si en cambio tú tienes la dirección del negocio aquí, o la sede efectiva, en realidad lo que vas a hacer es un establecimiento permanente y solamente vas a grabar por, digámoslo así, por tu renta de fuente nacional. Con lo cual, pero para nosotros sí es un problema, o se ha discutido mucho el problema de qué pasa cuando tú, eh, digamos, terminas tu condición en el Perú y sales fuera, o cuando siendo una empresa de fuera renuncias a tu estructura allá y creas una estructura acá. ¿Estamos ante una reorganización de sociedades? Ha sido la pregunta, o no estamos, y si tenemos los beneficios o no los tenemos, ¿no? Creo que el problema parte de lo que tú dices, cuán objetivo o subjetivo sea la regla fiscal sobre el domicilio, ¿no? Y Así eso es. sí va a afectar. Si es muy subjetivo, entonces incluso la perspectiva BEPS va a entrar para decir, te acordarás de mí, un día dirán, no, mira, sabes que has hecho un contrato de cambio de situación y entonces al pasar todas tus actividades aquí, entonces estás redomiciliando uno u otro. Acuérdate que eso puede ocurrir. Eso es cierto, es decir, yo creo que es posible que te digan que el renacimiento es una medida sospechosa. Exactamente. Ahora, tú hablaste mucho de las directivas europeas, ¿no? ¿Qué te parece la directiva de Exit Tax? La has revisado? Aquella que dice que las salidas, pagas impuestos por salir de la Unión. ¿Qué te parece? Sí, esa me parece interesante porque digamos que si no estoy mal, es del 2016 y, por ejemplo, las normas colombianas que traen algunos casos de exit tax son del 2012. Entonces, digamos, por primera vez o como no suele suceder, hay algunas normas que acá se sacaron de alguna manera más rápida de lo que sucede en otras jurisdicciones. Y también cuando estamos analizando en estructuraciones y en litigios, esas normas de impuesto de salida en Colombia, pues acudimos a la filosofía de la directiva, porque da luces y da muchas luces en un sentido, y si quieres, digamos, ya me meto de cabeza al tema, y es, y es que precisamente las normas colombianas que hablan del impuesto de salida, principalmente están dadas en el contexto de cuando no te aplican las reglas de neutralidad de las reorganizaciones. Es una regla residual en donde dicen, como no te aplica, pues entonces tienes que pagar un impuesto de salida. Hay unas cláusulas de ese estilo en la ley colombiana. Y hay otras cláusulas de otro estilo y es las reglas de reorganización neutras no te aplican porque quiero grabar tu salida. Entonces son dos perspectivas diferentes, una de consecuencial por no cumplir los requisitos y otra excepcional porque no importa si cumples los requisitos, esa operación va a estar grabada. Entonces, cuando tú las miras desde el punto de vista de la legislación colombiana, las normas en el fondo lo que te dicen es, y voy a poner un ejemplo, y es los aportes en especie al exterior. Acá hay reglas de neutralidad cuando tú haces aportes en especie a sociedades colombianas, con unas reglas de mantenimiento de costo fiscal, básicamente. Pero cuando el aporte es en otra dirección, es decir, tú haces el aporte de un activo colombiano a una entidad del exterior,
no importa si cumples todos los requisitos, esa operación está grabada por mandato de la ley, es decir, un exit tax, digamos, mandatorio. Pero no dice nada más, dice, y seguirá las reglas de generación del impuesto sobre la renta del título 1, capítulo 1 del Estatuto Tributario, pero no dice nada más que eso. Mientras que cuando tú miras la directiva, en la directiva sí hay unos temas filosóficos sobre qué es lo que tú estás buscando grabar. Y la Mm, directiva lo que dice es grabas la plusvalía que se ha generado por el hecho de que tú hayas desarrollado un bien, un negocio, un intangible en esa jurisdicción y de manera ficticia entiendo que la salida es como un hecho de realización. A ujú, pesar de que no haya realización, el hecho ya, de que cruces la frontera hace que se realice fiscalmente cuando en realidad no se está realizando fiscalmente, pero que el país en donde está la inversión o donde está el bien espera que tú le pagues un tributo por el hecho de haberte, digamos, beneficiado de ese país y que te estés yendo antes de realización. Entonces, así no lo estés vendiendo, si tu operación es neutra desde el punto de vista fiscal, yo voy a evitar que lo sea porque califico la salida como un hecho que vale la pena revisar. Y si tú lo ves, eso es muy parecido a nuestra famosa discusión de los pilares uno y 2 de quién tiene derechos. Y creo que eso nos da muchas luces para interpretar las normas locales de las reorganizaciones y esos impuestos de salida. Lo mismo sucede cuando tú tienes una fusión entre dos entidades internacionales y tienes transferencia indirecta del bien vía la fusión internacional o, bueno, nuestra nueva norma de enajenaciones indirectas. Todas hablan de que estarán grabadas, pero no hablan de por qué van a estar grabadas y sobre qué van a estar grabadas. Entonces creo que la directiva es muy interesante por ese lado. Y por otro lado, Luis, también me parece muy interesante en un tema que la directiva dice sin ningún problema y es que no solamente cuando haya salida de activos, sino que también cuando cambies de residencia. Y ese es un tema que acá, digamos, al menos en Colombia no está para nada desarrollado. De hecho, en Colombia, durante los últimos años, se ha dado un fenómeno muy interesante y es que hay unas reglas de atracción de residencia fiscal para las personas físicas que depende de si tú eres nacional o no colombiano. Es decir, si eres nacional colombiano, te aplican unas reglas de atracción, pero si no eres nacional colombiano, no te aplican las reglas. Y hay una estadística que dice que en los últimos 7 años, desde que está vigente esa norma, ha habido más renuncias a la nacionalidad colombiana que en los 50 años anteriores. wow. ¿Y eso qué implica? Quitar, como decimos en Colombia, quitarme de encima esa limitación que si tú tuvieras un impuesto de salida, pensarías muchas veces si tomas esa decisión desde el punto de vista de nacionalidad o desde el punto de vista, digamos, de derecho internacional. Entonces creo que la directiva también es muy útil porque dice el cambio de residencia también implica una salida. Eso es lo segundo. Y lo tercero que me parece muy interesante es que hablan del movimiento internacional entre establecimientos permanentes a pesar de que estén bajo, digamos, el control de su misma matriz tributaria, llamémoslo así, también dices que si cambias de un establecimiento permanente al otro, a pesar de que sea la misma figura, se entiende que hay traslado y por lo tanto impuesto de salida. Entonces creo que eso nos da mucha alimentación a la mente para poder entender las normas que existen hoy en día y las que todavía no existen, como el tema de residencia. Las que van a venir pronto. Sí, me tengo dos preguntas, voy a ir por secuencias. La primera es, oye, ¿y ya será tiempo también de crear alguna regla de impuesto de salida o algún tipo de esas cosas para la comunidad andina, ¿no? Para establecer por lo menos una neutralidad al interno para que los capitales puedan entrar y moverse ya bueno, si quieres, haz un muro hacia afuera, pero tener estas reglas por todos lados, casi y no haber sido, me parece, tan razonablemente considerada en la decisión 578, casi como los que nos pone en una situación de bloqueo entre nosotros mismos. No sé cómo miras tú esto. Ese tema es muy interesante, Luis. De hecho, no lo había pensado, pero mientras lo estabas mencionando, pensé en la directiva, porque cuando tú ves la directiva es tendiente o con una filosofía de protección
a la comunidad. Y en últimas, creo que ahí hay una finalidad muy importante de protección, digamos, ya hablando de funciones extrafiscales de las normas tributarias, creo que uno sí podría hacer un análisis y creo que va también a un comentario de que tú hacías hace un segundo sobre la comunidad andina. Y es en últimas cómo le damos a la comunidad andina eh, propósito de negocio, para ponerlo en términos de lo que estamos hablando, y que las normas de protección o de restricción giren alrededor de la circulación de capitales, de bienes y de servicios en la comunidad. Porque es que de lo contrario, si no llenamos a la comunidad de esas ayudas respecto de el respeto y la protección de los bienes, pues nos estamos alejando de lo que debería ser la comunidad. Incluso es bien importante porque la decisión 578, y bueno, las decisiones del IVA que todos sabemos que están en un limbo en muchas ocasiones de aplicación, pero creo que desde ese punto de vista, ese es otro ejemplo de lo que nos da luces la directiva de la Unión Europea. Y es poder pensar cómo desde el punto de vista local yo puedo ampliar esa protección de la salida y definir qué es salida y desde dónde es salida. Es como cuando hablamos en Colombia del territorio aduanero nacional o no, que es lo mismo que sucede en una interrelación entre el país y una zona franca. ¿Qué estoy dando de más o qué estoy dando de protección? Y ese tema, digamos, también es algo que yo he estado pensando en el tema del impuesto de salida, precisamente porque en Colombia se hacen muchas estructuraciones a través de zonas francas. Y desde el punto de vista aduanero, pues está por fuera del territorio aduanero nacional, pero no del territorio, digamos, de derecho público nacional. Pero ¿por qué no podríamos decir que mantenemos ese tema de salida o no, según la política que queramos proteger o que queramos incentivar? Entonces, el tema de la Unión Europea en el tema comunitario, pues nos da muchos ejemplos de lo que se hace y de lo que no se hace, también hablando de temas de Brexit, pero digamos, sí nos dan luces sobre eso. No vayas a promover una salida de Colombia a la comunidad andina. No, pero es que ahí no hay nada que hacer, es decir, es que cualquier intento de salida es una sentencia de muerte. Yo también lo creo. Tocaste el tema de las ventas indirectas de acciones, ¿no? O sea, la ventas indirectas de la compañía a través de las acciones. En el Perú nosotros tenemos una cuestión que a uno le hace pensar, ¿no? No sé si tienen la misma regla ya. Cuando dos empresas no domiciliadas enajenan acciones que tuvieran vínculo con alguna empresa peruana, ¿no? Indirectas, resulta que ellas deben pagar su impuesto, ¿correcto? O incluso cuando son ventas directas de acciones. Imagínate dos empresas, ya no vayamos siquiera a la indirecta, vayamos a la directa. O Sí, sea, una empresa es accionista de una compañía nacional y se la vende a otra empresa y estas las dos son no domiciliadas. Muy bien. sí, En el caso peruano, eh, como si el sujeto no domiciliado no paga el impuesto o no se le retiene, se ha creado una norma por la cual la empresa domiciliada se convierte en responsable solidaria ante el mal cálculo o el mal pago del impuesto por esa transacción. Y la razón económica que se ha dado es, eso va a ocurrir cuando sea parte vinculada el vendedor de la acción con la empresa. claro. Entonces, claro, uno dice, acá estamos pasando de la responsabilidad solidaria a la empresa que está quedando por razones de vinculación económica y no jurídica. Y eso es como una ruptura de la idea del responsable solidario como por lo menos lo habíamos tenido históricamente aquí. No sé si tienen una regla igual en Colombia y si no la tienen, ¿qué te parece esta idea? Sí, señor, la tenemos igual. La tenemos igual, la entidad, lo que llamamos acá la entidad receptora de la inversión, responde por el incumplimiento en la operación de venta indirecta. Entonces, automáticamente, yo lo veo y mi visión siempre fue, si a mí me preguntaran, así si yo no fuera tributarista y me preguntaran cómo intento asegurar el pago de ese impuesto, es diciendo que lo pague la sociedad colombiana. Desde el punto de vista práctico, obviamente, Claro. pisoteando principios respecto de la solidaridad, pero digamos también hay un tema en Colombia, Luis, y es que el concepto de solidaridad en materia tributaria no es el mismo concepto de solidaridad en materia civil. Entonces, como digo yo, ya el legislador colombiano lo ha abandonado en materia tributaria desde antes. Entonces, no creo que le cueste mucho trabajo
volverlo a hacer. Y además de todo, tenemos una norma que va un poco más allá y es la norma que establece también la responsabilidad del comprador si se evidencia que él tuvo conocimiento de que la operación tenía inmiscuido un abuso en materia tributaria. Es decir, se fue más allá y además, ¿cuál es el conocimiento? Porque obviamente cuando uno está en las negociaciones y en M&A y en fusiones y adquisiciones, siempre se hablan de todas las alternativas disponibles y se van reduciendo a las razonables y a las que tienen sustento. Pero el comprador está sentado en esas negociaciones y tiene conocimiento y además una cosa es tener conocimiento y otra cosa es patrocinarla, porque cuando tú tienes conocimiento como comprador, tú dices, yo como comprador estoy pagando un precio que mi principal objetivo es que todo el precio que pague constituya costo de ese bien y si además declaro impuestos en Colombia, pues veo la regla que seguramente me llevará a amortizar o no ese costo o a tomar la deducción de depreciación de ese costo y hasta ahí llega mi análisis, pero yo no tengo ningún, como comprador, ningún poder de control sobre si el vendedor toma alguna medida que no es santa. Y el hecho de que yo la conozca no sé qué tanto signifique que yo responda solidariamente por esa obligación. Ya, yo creo, no sé si mejor o peor. Es más seguro aquí, pero creo que es peor. ¿Por qué? Porque aquí el comprador, como va a pagar un precio, está obligado a retener. Claro, Y si él no retiene, se vuelve responsable solidario. claro, Es más objetivo que el tuyo, porque acá no se trata de solo en aquellos casos en los que fuera un acto de planificación fiscal, sino aquí en claro, todos los casos, pero es más seguro, pero es más injusto, porque claro, todo comprador, si no paga, o sea, el inversionista que quiere comprar acciones vinculadas al Perú siempre tiene que acordarse, oye, si tú vas a pagar, tienes que hacer la retención y además calcularla bien, porque si no claro. la calculas bien, después van a ir contra ti y contra la empresa que ahora está bajo tu tenencia. Claro, claro. Obviamente la solución peruana es una solución basada en el principio básico de la responsabilidad del agente de retención y entran por Exactamente. ahí a la solución del problema. Exactamente. Oye, te propongo hablar un poquito de los casos. No quiero que nos quedemos sin tiempo. Y cuéntame, ¿qué casos internacionales podrías tú comentarnos? ¿El caso Roche de repente sería el más emblemático? Sí, yo creo que digamos, el caso Roche es emblemático por muchas circunstancias, ¿sabes por qué? Porque es que creo que une varios temas y cada vez que yo lo leo, es el caso Roche es del 2012. Y que para los que llevamos estudiando este tema lo vemos como reciente, pero ya han pasado varios años. Y, pero sigue siendo actual, en el sentido de que cada vez que yo hago la revisión por alguna circunstancia que tenga que revisar, me encuentro con muchas cosas que van a seguir siendo reveladoras. Y creo que esa es la virtud del caso. La virtud del caso es que, en mi opinión, se hace un análisis desde varias perspectivas que permitían desde cada una de esas perspectivas llegar a una conclusión similar a la que llegó el tribunal y en últimas con qué temas tienen que ver. Con lo primero, las decisiones que yo tomo tienen unas consecuencias que espero o que no espero. Esa es mi primera conclusión. Y como decimos en Colombia, toda buena acción tiene una consecuencia negativa. Y es que cuando tú estás haciendo el análisis de por qué tú tomas una decisión, y en ese caso es tal cual lo que tú mencionabas, yo cambié la categoría, llamémoslo así, comercial de ese fabricante y distribuidor, digamos, para quienes no lo han leído, tiene que ver con una circunstancia de producto Roche, en donde hay una sociedad suiza y una sociedad española, donde la sociedad española originalmente tenía sus funciones de fabricación y distribución a título propio y por una reestructuración empresarial, lo que sucedió es que se bajó su categoría, digamos, de comercializador de alto riesgo a simplemente un promotor. Ujú. Entonces, esa medida tenía que ver mucho con lo que uno puede analizar y lo que se ha leído de ese caso, con el posicionamiento del bien al que se le quería dar un empuje, llamémoslo comercial. Y eran unas vitaminas que obviamente cuando tú dices que vienen de Suiza y es de su casa matriz y la marca tiene por medio el país,
es diferente a que te lo digan que lo fabrican en la planta que queda cerca a tu casa o saliendo hacia el aeropuerto. Entonces, cuando tú tenías esa iniciativa y esa idea, comercialmente hablando, uno dice, la decisión que tomó Roche fue una buena decisión en términos de reorganización. La tomó, digamos, con fundamento en lo que la Unión Europea dice con un motivo válido. Ahí ya comienza a haber un tema de si todos los motivos válidos son suficientes para desgravar o no, o darle un tratamiento a una operación. Y cuando llegan al análisis, el juez llega a otro punto. Entonces, primero, mi primera conclusión es la buena medida de reestructuración que tiene todas las justificaciones económicas tuvo una consecuencia tributaria inesperada o indeseable, como lo digo yo, a pesar de que tú lo hubieras pensado y que tuviera sustento desde el punto de vista de propósito de negocio, porque hay otros casos europeos en donde tú simplemente estás tomando decisiones sin propósito de negocio, acá sí la estás tomando y no solamente es incidental, como dicen otras sentencias, es principal. Y a pesar de eso, yo creo que el segundo tema que me parece bien importante y es la estructuración contractual que se dio para manifestar la reestructuración empresarial. ¿Por qué? Porque hubo un contrato, después la circunstancia cambió, aquí va a haber un contrato de fabricación entre la entidad suiza y la entidad española, y además un contrato de promoción puro y simple, de mercadeo, pero que además el contrato de promoción involucraba el arriendo de una bodega en España. Y el contrato de fabricación lo que buscaba era que Suiza contrataba a la entidad española para que fabricara, para que inmediatamente después le vendiera y que esa entidad suiza, jurídicamente hablando, realizara la venta gracias a la promoción que realizaba la entidad española, almacenando los bienes en un local que estaba en España. Entonces, sí, mi segunda moraleja del tema es a pesar de que las normas tributarias han abandonado mucho nuestros principios jurídicos y contractuales, en este caso el juez decidió mucho analizando qué decían los contratos. Ese es el segundo tema. Y lo tercero, el tema de que yo esté sustentando mi posibilidad negocio en una operación legítima está claramente predestinado. En este caso, acá hay propósito de negocio casi de libro. Es decir, si a ti te dicen si hay propósito de negocio, acá hay propósito de negocio en la reestructuración. Pero lo tercero es, hay que medir todas las consecuencias tributarias. Y acá la consecuencia tributaria de un negocio en el cual tú dices que fabricas a través de otro, pero te lo venden. Y dices que tú vendes, pero a través de la promoción de otro. Y dices que tú almacenas con el local arrendado por otro. En últimas, lo que te están diciendo es que hay un nuevo agente dependiente. Y es el agente dependiente no solamente que puede concluir contratos, sino el que te permite hacer a ti todos los elementos sustanciales para que la operación comercial se entienda hecha como si tú la hubieras hecho directamente. Y desde ese punto de vista, creo que esos son los tres parámetros del caso Roche que hacen que sea tan lleno de razones para tenerlo siempre en cuenta y no deje de ser nunca novedoso. No sé tú cómo lo veas. Pues no tengo nada que agregar, lo has hecho todo muy bien hoy día. Oye, escúchame, aunque tú no lo creas, ya el tiempo ha excedido nuestras capacidades, pero te quiero comprometer públicamente a estar con nosotros la siguiente vez. Quiero completar un poco el tránsito y ver un poco algunos casos especiales, echarle un poco más de tema, porque se nos ha quedado varias cositas en la agenda, pero ya tenemos que terminar. Muchísimas gracias, querido Oscar. No, Luis, me alegra mucho saludarte. Como siempre, gracias por la oportunidad por hablar y pensar de estos temas. Y claro, toda oportunidad es buena para tener buenas ideas y compartirlas con los amigos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por participar hoy con nosotros. Quería terminar agradeciendo a los miembros del equipo que me han ayudado en la preparación de las preguntas que le hemos hecho a Oscar y que todas las ha resuelto específicamente. Yo te pondría un 20, casi un 21. 21 es la nota en Perú. Son Fran Muchas García, gracias. Enzo Rodríguez, Grecia Pillaca y, claro, Raúl Vázquez. Muchas gracias, Oscar, por estar con nosotros. La verdad es que la he pasado fenomenal. Nos vamos a ver pronto. No dejes de aceptar mi próxima invitación.
Y a ustedes también les agradezco mucho y nos vemos la siguiente semana con otra edición de nuestro programa. Adiós, Oscar. Cuídate Chao, mucho. feliz noche, Luis, y un saludo Hasta para luego. todos. Mil gracias a ti, mil gracias. Hasta luego. Adiós. Chao.